El Snapdragon 888 es sin duda alguna de los mejores procesadores para celulares de la gama alta de hace un par de años, que sigue siendo de los mejores si quieres un celular potente para este 2023. Es un procesador muy equilibrado que te va a dar un excelente rendimiento en cualquier tarea que hagas, e incluso nos ofrece una puntuación en AnTuTu muy superior a la que conseguirías en la mayoría de celulares de gama media, que puedes encontrar actualmente rondando los mismos precios de los 5 mejores celulares con el Snapdragon 888 que te voy a recomendar en este video para este 2023. Celulares que por cierto han bajado muchísimo su precio. Recuerda que dejaré los enlaces en la descripción y en el primer comentario. Esto es Estilo Gadget y ahora sí, vamos de una vez. Y empecemos con el Realme GT2 5G o el Realme GT2 5G. Un celular claramente con el Snapdragon 888 que hoy en día está a muy buen precio. Viene acompañado de 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento. Destaca además en su pantalla fabricada por Samsung de tipo AMOLED de 6.62 pulgadas con una resolución Full HD+. Posee una superficie útil del 85% y trae una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Pero además trae un buen juego de cámaras bastante versátil, con una principal de Sony de 50 megapíxeles, un gran angular de 8, un lente macro de 2 y una frontal de 16 megapíxeles. Con estabilización óptica, trae el modo noche y permite grabar en 4K. Y también por el lado de la batería está bastante bien, con una capacidad de 5000 mAh y con carga rápida de 65 vatios. Podés encontrarlo con un precio por debajo de los 400 euros o dólares, un precio muy bajo para lo que puede ofrecer. Hablemos ahora del Xiaomi 11T Pro, celular que ya he traído al canal en más de una ocasión, y es que es de los mejores que puedes comprar en calidad-precio al día de hoy. Dato conocido de este celular es su procesador Snapdragon 888 de 8 núcleos acompañado de la GPU Adreno 660, 8 y 12 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno, destacando también con una pantalla del tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Además tiene una excelente batería de 5000 mAh con carga ultra rápida de 120 vatios. Una triple cámara con un sensor principal fabricado por Samsung de 108 megapíxeles, un lente gran angular de 8 megapíxeles fabricado por Sony, un lente macro también de Samsung de 5 y con una frontal de 16 megapíxeles. Por tanto, es un celular excelente en características y a un muy buen precio al día de hoy. Aunque como principales puntos negativos de este celular según los usuarios estarían la ausencia de la carga inalámbrica, la falta de un teleobjetivo y la algo bugueada capa de personalización, la MIUI de Xiaomi. Podés encontrarlo rondando los 450 euros o dólares. Y llegamos a la posición número 3, donde tenemos al OnePlus 9. Brutal celular ya de marzo del 2021 que entre sus principales características trae como todos los celulares de este top el Snapdragon 888. Una sobresaliente pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, lo que sería Full HD+, y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Viene con 8 o 12 GB de RAM y 128 o 256 de almacenamiento de tipo UFS 3.1. Tenemos una batería de 4500 mAh con carga rápida de 65 vatios y además cuenta con carga inalámbrica y carga inversa. En cuanto a cámaras, tenemos una triple cámara encabezada por un sensor Sony IMX689 de 48 megapíxeles, un gran angular también de Sony de 50 megapíxeles, un sensor de blanco y negro de 2 megapíxeles y una selfie o frontal de 16 megapíxeles. Excelente conectividad también con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y con el soporte para 5G. Un celular que pese a que salió hace algún tiempo, por el precio que puedes encontrarlo ahora mismo, compite con cualquier gama alta en la actualidad. Podés encontrarlo por debajo de los 500 euros o dólares.
Y ahora en segunda posición hablemos del Xiaomi Black Shark 4 Pro, uno de los dispositivos que mayor partido le saca a este procesador. El Black Shark 4 Pro, tanto por diseño, sistema de refrigeración, por su optimización del procesador, acompañado de 8, 12 o 16 GB de RAM, así como 128, 256 o 512 GB de almacenamiento interno, es uno de los mejores celulares gaming que puedes conseguir al momento a buen precio. En cuanto al resto de especificaciones, tampoco se queda atrás. Trae una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco máxima que llega a los 144 Hz y una tasa de refresco táctil de 720 Hz para mejorar aún más la performance en videojuegos. Trae un sensor principal fabricado por Samsung de 64 megapíxeles que no será su punto fuerte, pero te va a rendir muy bien si quieres tomarte una buena foto. Lo acompaña además un lente gran angular de Sony de 8, un sensor de profundidad de Samsung de 5 y una frontal también de Samsung de 20 megapíxeles. Y trae una batería de 4500 mAh con carga rápida de hasta los 120 vatios. También puedes encontrarlo en el rango de los 500 y 600 euros o dólares. Y pasando a la última y primera recomendación, tenemos el Samsung Galaxy S21 Fine Edition. Este gama media alta de Samsung se encuentra como el número 1, porque no solo cumple con todos los requisitos y especificaciones de los celulares anteriormente mencionados, sino que además nos ofrece toda la capa y el trabajo que normalmente nos da Samsung, y nos otorga también 4 grandes actualizaciones Android, de las cuales aún le queda 3, teniendo soporte hasta Android 16. Y también tendremos parches de seguridad hasta el 2027. Este celular, además de su excelente rendimiento con el Snapdragon 888, que se diferencia de sus hermanos justamente por no usar Exynos, viene acompañado de unas 6 u 8 GB de RAM con 128 o 256 GB de ROM, una sobresaliente pantalla de 6.4 pulgadas del tipo Dynamic AMOLED con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y nos ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Otro de sus puntos más fuertes sin duda está en sus cámaras, con un sensor principal de Sony de 12 megapíxeles, un gran angular de 13, un teleobjetivo de 8 y una cámara selfie de 32 megapíxeles. Por cierto, que no nos engañe pensar que tiene poco megapíxel. Esto no significa que tendremos peores cámaras que otros celulares, ya que de hecho a nivel fotográfico tendremos de los mejores trabajos en fotografía de esta lista de teléfonos, tanto en calidad de cámaras, postprocesado de imágenes, con una excelente frontal y también con video en 4K. Sin embargo, uno de sus puntos más débiles, de acuerdo a sus usuarios, estaría en su autonomía, con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 25 vatios, que no tendría tanta duración, aunque no es un problema nuevo en la línea S de Samsung. Podés encontrarlo rondando los 600 euros o dólares. Pero bueno, no olvides suscribirte y activar las notificaciones y déjame acá abajo en los comentarios qué otra lista de celulares te gustaría ver, ya sea basado en procesador, cámaras, distintas gamas, celulares gaming, etc. Por aquí también te dejo 2 videos que te pueden interesar sobre los mejores Samsung y Xiaomi para este 2023. Recuerda que los links estarán en la descripción y en el primer comentario. Y ahora sí, esto fue Estilo Gadget y nos vemos en la próxima. Chau chau.